Bienvenido. Hoy vamos a hacer una inmersión en un tema que, está en todas partes. En todo, literalmente. Desde el café que nos tomamos hasta las noticias de la noche. Y los textos que tenemos para analizar hoy nos proponen un viaje a los cimientos de la economía. Y es un desafío, ¿eh? Porque la economía suena a veces como algo lejano, muy técnico. Lleno de gráficos. Exacto. Pero la misión aquí es otra. Es desmitificarla, entenderla como lo que es. Una historia de cómo tomamos decisiones. Me encanta esa idea. Una historia de decisiones. De hecho, el punto de partida de los textos es genial. Te invitan a pensar en un día normal. Vas al súper, pagas con el móvil y te llevas a casa cosas que vienen de, 10 países distintos. Y la pregunta es, ¿quién organiza todo esto? Es que no hay un director de orquesta. No lo hay. Y aún así, funciona. Esa es la gran paradoja. Y para entenderla, los textos nos llevan al origen, a Escocia, 1776, a un señor llamado Adam Smith. Que publica La riqueza de las naciones. Exactamente. Y ahí aparece ese concepto que a mí me vuela la cabeza. La mano invisible. La famosa mano invisible. La idea de que el panadero te vende el pan no por ser buena persona. Sino para ganarse la vida. Claro. Pero que al hacer eso, al buscar su propio beneficio, algo, una fuerza invisible, coordina todo para que la sociedad esté mejor. Suena casi a magia, ¿no? Es una idea muy, muy potente. Por eso sigue con nosotros. Pero, ojo, es clave el matiz que le daba Smith y que los textos rescatan muy bien. A ver. Él no era un ingenuo. Su otro gran libro es sobre la moral. La mano invisible para él funcionaba dentro de una sociedad con leyes, con confianza. O sea, no era la ley de la selva. Para nada. Él mismo decía que para cosas como la educación o la defensa, el mercado solo no bastaba. Entiendo. No es una fórmula mágica. Y me gusta cómo los textos lo conectan con algo más moderno, con la definición del Nobel Joseph Stiglitz. Sí. Que dice que la economía es, en el fondo, la ciencia de la elección. Es la mejor definición. Estudia cómo elegimos. Personas, empresas, gobiernos. Todos eligiendo en un mundo donde no se puede tener todo. Y esa frase, no se puede tener todo, nos lleva directo al núcleo de todo, ¿verdad? Al concepto más fundamental, sí. Al motor de la economía, la escasez. Aquí empieza el juego. Los recursos son limitados. El tiempo, el dinero, el petróleo. Nuestra propia atención es limitada. Totalmente. Pero nuestros deseos parece que no tienen fin. Y los textos aclaran algo importante. Escasez no es lo mismo que pobreza. No, para nada. Hasta en la sociedad más rica del mundo hay escasez. Siempre hay que elegir. Y esa necesidad de elegir nos enfrenta a lo que los economistas llaman disyuntivas, dilemas. Cada elección es una renuncia. El término técnico que usan es coste de oportunidad. Aquello a lo que renuncias. Exacto. Si un gobierno construye un hospital, el coste de oportunidad es la carretera que no construyó con ese mismo dinero. Es un concepto súper útil para la vida, ¿eh? Si paso 2 horas en redes sociales, el coste de oportunidad es el libro que no leíste, el ejercicio que no hiciste. Siempre estamos pagando con la moneda de lo que no elegimos. Entonces, si todo es una renuncia, ¿qué nos empuja en una dirección o en otra? Ahí entra el segundo pilar, los incentivos. Respondemos a incentivos. Somos criaturas que responden a incentivos. Un premio, un castigo, cualquier cosa que te motive a actuar. El ejemplo del coche que citan es perfecto. Buenísimo. Estás por comprar un coche. No miras solo el precio. Miras cuánto cuesta la gasolina, el diésel. O cargarlo si es eléctrico. Claro. Y si de repente el gobierno dice, te doy 5,000 euros si compras uno eléctrico. Acaba de crear un incentivo potentísimo. Y tu decisión puede cambiar por completo. Lo cambia todo. Y ojo que a veces los incentivos tienen efectos que nadie esperaba. El famoso caso de la guardería que multaba a los padres por llegar tarde. ¿Qué pasó? Pues que el incentivo parecía claro. Llega a tiempo o paga. El resultado fue que más padres llegaron tarde. ¿Cómo? La multa eliminó la culpa. El incentivo moral. Lo convirtió en una transacción. Pago por el servicio de llegar tarde. Diseñar incentivos es un arte. O sea que no es solo dinero. La culpa, el reconocimiento. Todo eso son incentivos. Y los textos suman otros 3 pilares. El intercambio, la información y la distribución.
El intercambio es obvio, ¿no? Nadie es autosuficiente. Necesitamos comerciar, pero para que funcione bien, necesitas el segundo pilar: información. Si no sabes qué coche es bueno, no puedes elegir bien. La falta de información es un gran problema. Y por eso muchos mercados fallan. Y el último, la distribución, me parece el más polémico. ¿Quién se lleva a qué? Exacto. En un mercado puro, se lo lleva el que puede pagarlo. Pero como sociedad, a veces decidimos que eso no es justo. Como con la sanidad. O la educación. Son bienes que consideramos tan básicos que el Estado interviene para que lleguen a más gente, sin importar cuánto puedan pagar. Es una elección social. Vale. Entonces tenemos individuos y empresas tomando decisiones. Pero a veces los problemas son enormes. Una recesión nacional, por ejemplo. ¿Cómo se conecta mi decisión de comprar un coche con la tasa de desempleo de todo el país? Es que para eso la economía usa dos lentes distintas. Es la analogía que proponen los textos. El microscopio y el telescopio. Esa misma. Es la forma perfecta de verlo. Son las dos grandes ramas: microeconomía y macroeconomía. La micro, entiendo, es el microscopio. Las raíces están en el propio Adam Smith. Sí, se enfoca en lo pequeño. El comportamiento de una familia, de una empresa, el mercado de, no sé, de los aguacates. Preguntas como, si sube el alquiler, ¿qué hace una pareja joven? ¿O cuántos trabajadores contrata esta empresa? El detalle, las piezas del motor. El día a día. Correcto. Pero a veces mirar solo las piezas no te explica por qué el coche entero no funciona. Y para eso, el telescopio, la macroeconomía y el contexto histórico que describen es tremendo. No nace en una universidad. Nace de la desesperación. La Gran Depresión. John Maynard Keynes, 1936. 1 de cada 4 trabajadores sin empleo en Estados Unidos. El sistema estaba roto. Y la teoría económica de la época, la micro, no tenía respuestas. Decía, tranquilos, el mercado se ajustará solo. Pero no pasaba. Y Keynes cambió la pregunta. Cambió la perspectiva, dejó de mirar los árboles y miró el bosque entero. Y se preguntó por las causas del desempleo masivo, de las recesiones. Exacto. Y su respuesta fue revolucionaria. Dijo que en una crisis, si todo el mundo tiene miedo y deja de gastar, la crisis se hace peor. Se agrava. Es un círculo vicioso. Y defendía que el Estado tenía que romperlo, gastando para reactivar la economía. Y aunque se haya discutido mucho, él puso sobre la mesa los grandes temas de la macro, el PIB, la inflación, el desempleo. Temas que siguen siendo el centro del debate hoy. Y es fascinante esa tensión, que algo que parece lógico en lo micro, como que una empresa recorte gastos, puede ser un desastre en lo macro si todas hacen lo mismo a la vez. Es la falacia de la composición, lo llaman. Justo. Lo que es bueno para uno puede no ser bueno para todos. Y en esa tensión vivimos. Bien, hemos hablado de decisiones, pero una idea que se repite es que todo esto se coordina sin un jefe. Y eso nos devuelve a la mano invisible, pero con un nombre más concreto: el mercado. El mercado, que no es un lugar físico, necesariamente. ¿eBay es un mercado? La bolsa es un mercado. Es un mecanismo de comunicación entre compradores y vendedores. Y su lenguaje son los precios. Los precios son señales. Si todo el mundo quiere bicicletas y hay pocas, el precio sube. Y esa subida es una señal, un grito a los fabricantes: produzcan más bicicletas. Y a los compradores les dice, ojo, esto es escaso. Y en ese tira y afloja entre oferta y demanda, se busca un punto de equilibrio. Un precio donde todos se ponen de acuerdo, sin hablar entre ellos. Pero es un equilibrio que se mueve todo el tiempo. Y el ejemplo del petróleo durante la pandemia que dan los textos es de locos. Es uno de los casos más extremos que se recuerdan. Abril de 2020, el mundo se para. Nadie volaba, nadie conducía. La demanda de petróleo por los suelos. Pero la producción no se puede parar de un día para otro, y el petróleo seguía saliendo. Y los tanques de almacenamiento llenos, a reventar. Y pasó lo impensable. El precio se volvió negativo. ¿Cómo que negativo? Los vendedores pagaban para que te llevaras el petróleo. Literalmente, te pagaban $37 por barril. No puede ser. Preferían pagar a no tener dónde guardarlo. Eso te muestra el poder tan brutal de los precios como señal. En este caso, de una sobreabundancia absoluta. ¡Qué historia! Pero eso me lleva a una pregunta. Si el mercado es tan eficiente comunicando, ¿por qué a veces falla? Pienso en la contaminación, por ejemplo. Has puesto el dedo en la llaga. En una de las grandes limitaciones.
Los economistas lo llaman externalidades. Externalidades. Es un coste o un beneficio que afecta a un tercero. La contaminación es el ejemplo clásico de externalidad negativa. Claro. La empresa y el consumidor no pagan por el daño al río, por ejemplo. Lo paga la sociedad. Y como el precio del producto no incluye ese coste real, el mercado produce más contaminación de la que debería. Y supongo que las hay positivas también. Si mi vecino cuida su jardín, yo disfruto de las vistas gratis. Correcto. Y en esos casos el mercado produce menos de lo deseable. Es en estos fallos de mercado donde se justifica que el Estado intervenga. Para corregir el rumbo. Eso es. Bueno, resumiendo un poco todo lo que hemos explorado. La economía, al final, no es solo sobre dinero. No. Es el estudio de cómo gestionamos la escasez, cómo respondemos a los incentivos. ¿Y cómo interactuamos en los mercados? Con esas dos lentes, la micro y la macro. Es un gran resumen. Hemos ido de la mano invisible de Smith a los dilemas, los incentivos. Y el baile constante de la oferta y la demanda. Es un mapa para entender el mundo. Y para cerrar, las fuentes plantean una reflexión final que me parece muy honesta. Si es una ciencia, ¿por qué los economistas nunca se ponen de acuerdo? Es la gran pregunta, ¿sí? Muchísimo. No es física. No puedes hacer un experimento en un laboratorio y tener la respuesta definitiva. Y la segunda razón, que me parece incluso más profunda, es que los economistas son personas y tienen valores. Exacto. Y esos valores se cuelan en el análisis. Piensa en el debate sobre subir el salario mínimo. Un clásico. Un economista puede priorizar la eficiencia y dirá, cuidado, si lo subimos mucho, las empresas contratarán menos. Y aumentará el desempleo. Otro, en cambio, puede priorizar la equidad y dirá que un salario digno es una cuestión de justicia y que mejora la vida de miles de familias. Y ninguno está técnicamente equivocado. No necesariamente. Simplemente, sus valores distintos los llevan a conclusiones opuestas sobre qué política es mejor. Lo que nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? Algo que se desprende de todo esto. La próxima vez que escuchemos a un experto en economía hablar con esa certeza científica, quizás la pregunta no es solo si sus datos son correctos, sino qué visión del mundo, qué valores sobre lo justo o lo eficiente hay detrás de esa recomendación. Quizás entender eso es tan importante como entender la teoría.